Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que nos ha ocupado durante los 2 últimos años, no solamente en México, sino en todo el mundo. Vamos a hablar de la pandemia y de sus consecuencias, con un escritor, con un periodista, también con un abogado que se ha dedicado a hacer una investigación muy interesante, muy inteligente, muy bien contextualizada, llena de datos también, pero también de interpretación y de análisis sobre el terrible problema que hemos enfrentado los mexicanos durante la pandemia de COVID. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa a Marcelo Fabián Monjes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tere, muchísimas gracias por la posibilidad de estar en tu programa, en un programa tan lindo como el tuyo y con una personalidad tan cautivante, tan querida como eres tú. Ay, Marcelo, muchísimas gracias. Al contrario, fíjate que en octubre de este año, bueno, pues supe que te habías propuesto esta tarea casi titánica, te quiero decir, por todo lo que tocas en el libro, pues de hacer un análisis sobre lo que hemos aprendido sobre la pandemia. Y publica así en octubre de 2021 el libro que se llama Los aprendizajes de la pandemia, las consecuencias de un manejo criminal. Es un libro duro, es un libro fuerte, no solamente toca, Marcelo, el tema de la pandemia, sino igual también nos habla del desabasto de medicamentos, también es un estudio de caso sobre algunas personas y cómo vivieron esta situación, el problema de la falta de equipo, de instrumental médico en los hospitales. Pero a ver, Marcelo, cuéntanos tantito, ¿cómo te surge la idea de escribir este libro y cuánto tiempo te dedicaste a prepararlo? Bueno, en realidad, ante una tragedia de tal magnitud a nivel mundial y particularmente en México, bueno, no podía ser ajeno. Por mi naturaleza, no podía ser ajeno y tenía que contribuir de alguna forma, no podía verlo por televisión exclusivamente. Entonces, bueno, decidí hacer el libro. En realidad, en el 2020 comencé a hacer algunas de las entrevistas y en febrero del 2021 me puse a escribirlo ya de lleno. Y en realidad lo terminé como en septiembre, aunque ahí hubo un proceso de buscar la editorial y me encontré con que hay editores en México que están muy golpeados por la pandemia, Así es. otros que le tienen miedo a López Obrador, También así es. otros que, bueno, no están a la altura de las circunstancias en el sentido de que la pandemia es una guerra contra un enemigo que no se ve, que es el virus, y en una guerra hay que actuar rápido, tomar decisiones rápido. No es lo mismo escribir un libro durante la guerra, tratar de aprender para tomar decisiones adecuadas durante la guerra, que esperar los procesos complejos, habituales de una editorial que en general tienen muchos moños, se toman 6 meses para dictaminar un libro y incluso algunas, como Planeta, se reservan el derecho de no contestarte nunca, lo cual me parece una barbaridad, una falta de respeto. Entonces decidí publicarlo en Amazon, que es una vía buena, una vía nueva, ¿no? Buenísima. Y que ahí está disponible. Amazon permite que la gente lo pueda comprar en físico, permite que lo pueda comprar en tapa dura y que lo puedan comprar como ebook, ¿no? Entonces, cualquiera puede subir un libro a Amazon mientras aprenda el proceso de maquetado, de diseño de interiores y una serie de cosas
que se pueden aprender ahí por internet. No lleva bastante. Pero a ver, Marcelo, cuéntame, ¿te preocupó lo que estaba dándose en el mundo? Comienzas tu libro con un capítulo sobre la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué fue lo que detonó que hicieras un trabajo, pues que estoy viendo que te llevó realmente muchos meses de investigación, en fin? Cuéntame, ¿qué es lo que te preocupó tanto que decidiste hacer esto? Yo creo que en las circunstancias límites, por mi naturaleza, no puedo estar ajeno, digamos, ¿no? Sí, la pandemia es una hecatombe mundial con múltiples consecuencias en lo económico, en la salud, en la vida de las personas. Y creo que el mundo tenía determinados mecanismos para actuar frente a esto y muchos de esos mecanismos no han funcionado, como la OMS. La OMS, 6 meses después de que comenzó la pandemia, reconoció que el cubrebocas servía gracias a una carta que le enviaron 300 científicos pidiéndole que reconociera esto. La OMS, 6 meses después de que comenzó la pandemia, reconoció que el virus se transmite por el aire y todavía hoy no tiene pruebas de que el virus haya salido de un murciélago o de qué animal salió, con lo cual yo cito a una importante cantidad de científicos que dicen que no hay que descartar que el virus tuviera un origen biológico de laboratorio. Así es. Entonces, yo creo que hubo una corriente de opinión construida en el sentido de imponer lo correctamente político o lo políticamente correcto, en el hecho de decir o de imponer la idea de que el que dijera que el virus era de laboratorio estaba loco, estaba mal, estaba equivocado y desacreditarlo, ¿no? Pero nunca pudieron tener pruebas de que no era de laboratorio. Oye, Marcelo, entiendo muy bien y creo que hasta este momento, pues el asunto no está definido. O sea, todavía no sabemos si se escapó de un laboratorio o pasó esto. Pero cuéntanos un poquito de otro tema que tú tocas, que es el primer paciente. Relátanos un poquito esta historia, porque yo creo que hay muchas personas que no conocen bien esto. Cuéntanos. Bueno, con el primer paciente en el mundo no hay demasiada claridad. Algunos dicen que, bueno, China trata de decir que estuvo en Italia, que salió de otro lado, tratan de ocultar el tema del primer paciente que habría sido en Wuhan, ¿no? Hay virólogas chinas que denuncian claramente esta situación y el desastre en Wuhan, y China ha hecho todo por esconderlo y ha perseguido a esos científicos. El primer paciente en México, por ejemplo, según la Secretaría de Salud, lo reporta, lo ha dado a conocer a Susana Oresti, fue detectado el 8 de enero del 2020 en Nayarit. Y curiosamente, pues los medios no lo nombraron más ni dan cuenta de eso, ¿no? Y el gobierno no tomó medidas reales hasta muchísimo tiempo después. Si incluso hacemos memoria, nos podemos dar cuenta de que la ciudadanía, el ciudadano común mexicano, se guardó en su casa antes de que el gobierno instruyera alguna cosa en ese sentido. Lo cual es muy grave, ¿no? Porque es algo para que hay que mirar en esta situación límite, ¿no? O sea, por un lado, en lo internacional, tener un organismo como la OMS, que es el encargado de cuidar la salud de la población mundial, que en términos prácticos no sirve para una cosa como la pandemia. Después de 2 años de pandemia, hoy seguimos teniendo una OMS que
si tuviéramos una pandemia con un virus distinto, pues no ha aprendido demasiado, no ha aprendido grandes cosas. Y en el terreno de México tenemos, bueno, un liderazgo que ha sido más que velar por la vida de los mexicanos, ha hecho todo lo contrario. O sea, tenemos a alguien como López-Gatell, cuya misión era cuidar de la vida de los mexicanos y salvar vidas, y es una persona que nunca entendió cuál era su misión. López-Gatell nunca entendió que su trabajo era salvar vidas, y hizo todo lo contrario, con un costo impresionante de vidas. Si ahora, sí. Di, Marcelo, termina. Si tú me preguntas, o dice, bueno, el libro es fuerte, el libro tiene estas características, en cuanto a la vivencia en México, a mí me resulta escribirlo, un libro doloroso, porque meterse a ver el tema de la cantidad de muertos sin mirarlos nada más que como una estadística o como un número, sino de una manera más tangible, por supuesto que es doloroso para cualquier ser humano que se precie de tal, no para unas autoridades que toman como normal que se muera gente mientras ellos pueden seguir haciendo su negocio personal al estilo de López-Gatell. Oye, Marcelo, a ver, yo te quisiera preguntar, en el fondo yo creo que en tu libro, que es un libro de denuncia, al menos lo veo yo así, pues lo que te quedas es con un mal sabor de boca en cuanto a que la política siempre le gana a la responsabilidad. Esa es un poco tu idea, porque, perdón, pero López-Gatell se presumía como un hombre pues muy académicamente acreditado, estudió en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en fin, pero finalmente lo que ves es que lo que hay por encima de todo es un político que tiene aspiraciones políticas y que su juramento hipocrático pues no importa, siempre y cuando él pueda subir y tener una posición política relevante. Y en el caso de López Obrador, pues yo me gustaría desde luego, y de eso se trata, de conocer tu punto de vista, lo que pienso es que muestra la misma ignorancia y manejo clientelar, digamos, pues de todos los populistas en el mundo. ¿Cómo ves esto, Marcelo? Yo creo que además de una cuestión política es un tema de corrupción y de falta de moral, ¿no? ¿Por qué de corrupción? Yo asocio la experiencia de aprender de la pandemia con lo que sucedió en los sismos. Y digo, México aprendió de verdad del sismo del 85, aprendió de verdad del sismo del 2017, y si no aprendió lo suficiente de semejantes tragedias, vamos mal, y tampoco vemos un camino claro para aprender de la pandemia. Para aprender de la pandemia, yo creo que habría que juzgar a los responsables. Cuando hablo de los sismos, por ejemplo, yo recuerdo un foro que organizó Mauricio Marino después del sismo de 2017, y en ese foro hubo gente que a una pregunta mía me respondió que en México había muy buenos ingenieros. Y yo digo que, bueno, tal vez técnicamente sí, pero ¿cómo me pueden decir que hay muy buenos ingenieros si había 50 edificios derrumbados que estaban en el suelo después del sismo del 19 de septiembre de 2017? Y además había 800 o 1000 edificios que todavía tienen que demoler y que no los han demolido. Y me dijeron, bueno, el problema es la corrupción, pero sí son muy buenos técnicamente. Bueno, ¿a mí de qué me sirve un ingeniero que sea muy bueno técnicamente si es un corrupto?
con López Gatell estamos igual. O sea, ¿de qué me sirve que tenga todas las credenciales como médico si su función no la va a cumplir como médico y su función va a ser ganar todo lo que pueda personalmente, todo el poder dentro de la Secretaría de Salud, que le adjudiquen más áreas, mientras tenga el visto bueno del presidente, aunque no cumpla la función de médico, aunque no salve vidas, aunque no dé recomendaciones que le sirvan a la población. Yo doy un ejemplo en este sentido. Yo digo que si alguien está por cruzar la calle y al lado tiene una persona invidente, supongamos, y el invidente le dice, ¿puedo cruzar ahora? Y el otro ve que viene un carro y le dice, cruza ahora. Y lo aplasta. El carro pisa al invidente. El que le dijo cruza ahora, lo mató. Claro. Aunque no lo haya empujado. Eso exactamente es lo que hizo López Obrador y López Gatell con el ciudadano común mexicano. Cuando dijeron una y otra vez, hay que seguir abrazándose, hay que seguir saliendo, no pasa nada, es menos que una influenza, incluso es la actitud que continúan teniendo ahora, ¿no? O sea, con la verbena ahora en el Zócalo, con el evento del 1 de diciembre en el Zócalo, con la autorización el 12 de diciembre para la Basílica de Guadalupe, digamos, con hacer cuenta que no pasa nada y hay que quede cada uno librado de su suerte. En ese sentido, el resultado es atroz porque hay muchísimos más muertos de lo que dicen las cifras oficiales. Y ahí yo doy como ejemplo un ejercicio para que la gente pueda conceptualizar la magnitud de lo que ha pasado en México. Todos los médicos que entrevisto en el libro dicen que las cifras oficiales de muertos, por lo menos hay que multiplicarlas por 3. Si multiplicamos la cifra de muertos oficiales por 3, tenemos por lo menos 900.000 muertos. 900.000 muertos, estamos hablando de 9 estadios aztecas llenos de cadáveres. Ahora, que la gente, que los que nos están viendo se imaginen 9 estadios aztecas llenos de cadáveres. A eso hay que sumarle los muertos por otras enfermedades no atendidas. A ver, aquí permíteme que te pregunte. Tú sí. También te detienes y hablas, y creo que es muy importante, sobre el problema de la falta de medicamentos y equipamiento, lo que tienen que hacer los médicos, las enfermeras para poder hacer su trabajo. Cuéntanos también un poquito de esto, Marcelo. Hay cosas terribles que han pasado durante la pandemia y es muy importante que se revise, que se investigue, que se vea, que se difunda, que se debata, porque ha pasado de todo. Ha habido médicos que le han pedido de buena fe a los familiares que traigan determinados medicamentos. Ha habido casos que, como en Oaxaca, por ejemplo, que los familiares lo han denunciado y han echado a los médicos de los hospitales. Y en realidad esos médicos lo estaban pidiendo de buena fe porque no había, o sea, había una cantidad enorme de hospitales en el IMSS, en el ISSSTE, donde faltaban antibióticos, donde faltaron sedantes. Para alguien intubado que no tenga sedantes es algo terrible. Terrible. Yo entrevisto médicos, por ejemplo, el doctor Víctor Burgo de Hermosillo, le pregunto qué pasa con un intubado que no esté sedado suficientemente, y me dice, le puede pasar de todo, subirse la presión, que se quiera sacar el tubo, claro, hasta un infarto. Entonces, bueno, eso ha pasado. Y como han echado médicos, los médicos entonces no le pedían a los familiares que contribuyan y traigan medicamentos. Yo cito un caso, por ejemplo, de un familiar de la mamá de Kenji, un niño que cuento su caso en el libro, también de Hermosillo, y cuento ahí cómo los médicos del hospital del IMSS de Hermosillo sí le pidieron sedantes
para poder tener intubado su familiar, y aunque falleció el familiar, por lo menos falleció de una forma digna, no falleció sufriendo horriblemente, ¿no? Pero a ver, Marcelo, esto es un fallo, digamos, estructural del sistema de salud, tú lo trocas también en tu libro, o se trata de un asunto meramente coyuntural, digamos, pasó esto, te voy a dar, soy el abogado del diablo. Ellos lo que dicen es, se ha manejado perfectamente bien la pandemia, no estábamos preparados, y realmente todo lo que ha sucedido es porque fue algo, pues una contingencia, algo que no estaba pues esperado en ninguna parte del mundo. Comparado México con otras partes del mundo y qué pasó, como te decía al principio de esta pregunta, con el sistema de salud estructuralmente aquí en nuestro país. Yo creo que hay cuestiones que podrían ser comprensibles, como el hecho de que si de repente hay mucho más enfermos que los previstos y entonces se acaban las actas de función, se acaban los medicamentos, es algo que puede suceder, que ha pasado en países como Italia, en países más desarrollados. Yo creo que hay países, particularmente en este continente, como México y Argentina, que tenían una ventana de tiempo para prepararse, que tenían por lo menos 3 meses para prepararse, que tenían que podían aprender de la experiencia ajena y mirar lo que había pasado en España, lo que había pasado en Italia, cómo habían manejado bien la pandemia algunos países como Islandia, como Japón, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Corea del Sur. Vietnam, ¿no? Y en realidad no hicieron eso. Entonces, no pueden echarle la culpa a nadie, la culpa la tienen ellos. Digamos, por ejemplo, hay países que establecieron controles en los aeropuertos. Hay países que cerraron los vuelos. Bueno, si no querían cerrar los vuelos, podían hacer pruebas en los aeropuertos. Si, bueno, le parecía mucho gastar en pruebas, entonces podrían haber puesto perros que detectaran el coronavirus, como hizo Chile y como hizo Francia. Pero este gobierno ni siquiera se dedicó a eso, ni siquiera se dedicó a mirar qué hacían los otros países, qué medidas tomaban que fueran efectivas y que fueran útiles y que le pudieran servir a la población. A ver, Marcelo, comparados con otros países, ¿cómo está nuestro índice de letalidad? Y si nos quieres explicar qué es eso, tú lo cuentas también en tu libro. A ver, cuéntanos. Sí, el índice de letalidad es de los peores del mundo, así indiscutiblemente. Como también México tiene la mayor cantidad de personal de salud muerto en el mundo. Eso es terrible. Y claro que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué fue? Espérame tantito. Sí. Digamos que en cuanto a lo del índice de letalidad, digamos que de 100 mexicanos que se enferman, se mueren 10, mientras en otros países de 100 ciudadanos que se enferman, se mueren 2. ¿Esto es más o menos así, Marcelo? Sí, correcto, totalmente así. El tema es que yo le atribuyo la muerte por el índice de letalidad a la mala atención exclusivamente. En la mala atención intervienen muchos factores. La falta de medicamentos, la falta de equipos, el mal entrenamiento de los médicos, porque por ejemplo el doctor Francisco Navarro Reynoso, que es un neumólogo, que es una eminencia, que trabaja en el Hospital ABC, que ha sido director de hospitales generales a nivel nacional. Yo lo entrevisto para el libro y él me cuenta, por ejemplo, que una cosa que hizo el gobierno fue mandar a su casa a todos los médicos, a todas las enfermeras mayores de 60 años, contratar a médicos internistas y a médicos generales para manejar los ventiladores,
darle un entrenamiento de 2 meses cuando un médico por lo menos según la opinión del doctor Francisco Navarro, que es un especialista, cuando un médico para manejar un ventilador debería tener un entrenamiento de 2 años. El resultado es las estadísticas que han salido publicadas en el Reforma, en distintos medios, que en los hospitales del IMSS o del ISSSTE, particularmente del IMSS, 8 de cada 10 intubados morían. Eso es algo terrible. Entonces, si bien es cierto que llegar a la intubación es un caso límite y esa suerte han corrido en gran parte del mundo, a pesar de tener mejores sistemas de salud, peor les va si no tienen medicamentos. Bueno, la prueba también es que les ha ido mejor a quienes han estado internados en hospitales privados que en los hospitales públicos. Ahora, Marcelo, el tema de los medicamentos. Hablabas de esta tortura prácticamente que es tener intubada a una persona sin sedación. Pero cuéntame de otra tragedia enorme que tú también tocas. Los niños con cáncer que no están hasta la fecha, te lo puedo decir, recibiendo sus medicamentos. Bueno, yo creo que el tema de los niños con cáncer sí se puede conceptualizar, enmarcar en la categoría de genocidio, porque la actitud de los gobernadores es deliberada, lo cuentan funcionarios de la Secretaría de Salud, inclusive el secretario de Salud Alcocer a los padres del niño con cáncer en lo corto, digamos, en las reuniones, de decir, bueno, el presidente considera que son tratamientos muy caros y está claro que el problema de los gobernadores es que no los atiende porque esos niños no van a votar. Es el mismo tema que las vacunas, ¿no? O sea, vacunan al adolescentes que están en una edad que pronto van a votar, pero al resto de los adolescentes o de los niños no les importa. Entonces es una cuestión absolutamente inhumana. Por supuesto que sigue sin haber medicamentos para los niños con cáncer. Ahí vemos a los padres denunciándolo permanentemente y el gobierno se ha dedicado a tratar de resolverlo o de palabra o mintiendo o injuriando a los padres diciendo que no son verdaderos padres de niños con cáncer o que están financiados por la farmacéutica o cosas por el estilo. Es un complot de la derecha, acuérdate cuando dijeron eso. Ah, sí, que son golpistas. López-Gatell. Se deben enfermar los niños y van ahí a exponerlo para voltear el gobierno. En realidad esa gente no quiere voltear el gobierno, lo que quieren son medicamentos para que puedan tratar a sus hijos, ser tratados sus hijos y que no se mueran. Si eso es tratar de voltear el gobierno, o sea, algo más inhumano no hay. Digamos, perdón, Tere, en toda la historia humana, en todas las guerras, no ha habido nada peor que castigar a los niños, que matar niños, que no tener en cuenta a los niños. No hay nada peor en la existencia humana. Bueno, este gobierno es peor que eso. Ahora, Marcelo, te quiero preguntar en lo personal, ¿qué aprendiste después de escribir este libro? Y luego quiero que me hables del título del libro, el aprendizaje de la pandemia. Primero quiero saber tú, como ser humano, ¿qué aprendiste? Y después que me expliques si es que en México aprendimos algo o no. Yo creo que a veces hay procesos colectivos o individuales en donde uno aprende más allá de que lo haga consciente. Yo creo que México como sociedad sí tiene que aprender, aunque sea aprender qué es lo que está mal, qué es lo que no funciona y plantearse y debatir cómo resolverlo. En lo personal, yo aprendo probablemente a valorar más a quienes tengo cerca, tal vez mi pareja, porque una cosa que ha sucedido en este sentido es que hay, por ejemplo, en un país como Argentina,
que hay muchos matrimonios que se han separado. Argentina ha tenido la cuarentena más larga del mundo, han estado obligados a estar 7 meses encerrados, en donde si sacaban el perro a pasear se lo llevaban presos, y el hecho de que en la pareja, la mayoría de los argentinos trabajan los dos, quedarse encerrado a fuerza, a muchos no le ha funcionado. Claro, ya ha aumentado la violencia doméstica, los feminicidios, en fin, ha habido un aumento de problemas dentro de la casa. Claro, entonces uno de los aprendizajes puede ser ser más tolerante, ¿no? O sea, te tenés que quedar encerrado con alguien y tenés que poner lo mejor de sí y tener buena onda, porque es la única forma de estar bien, ¿no? O sea, hay gente que no lo logra, hay gente que le ha ido mal, pero debería ser uno de los aprendizajes. A mí me gusta que en el libro, como último capítulo, yo hablo de los aprendizajes de la pandemia y le doy voz a todos los entrevistados. Por ejemplo, el doctor Javier Tello dice que México debería aprender, en primer lugar, a no poner un incompetente como López-Gatell a cargo de combatir una crisis como esta, ¿no? La diputada Adriana Dávila, por ejemplo, dice que habría que tenerle menos miedo a la verdad, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que hablar con más claridad. Yo creo que eso es un aprendizaje de las situaciones límites, como en los sismos, que hay líderes naturales que dicen claramente qué es lo que hace falta, y sin tanto protocolo, ¿no? Yo creo que los aprendizajes son muchos, que los tenemos que hacer desde lo personal, pero también de distintos sectores, como el sector médico, que los médicos tienen que hacerse cuestionamiento, tienen que generar un debate, porque con el tema de los médicos hay muchas cuestiones que ver. Hay gente que los ve como héroes, y sí hay gente que se ha muerto en la línea de batalla. Yo creo que primero hay que considerar que los médicos son sobre todo seres humanos y tienen necesidades como todos los demás, y les duele ver morir un montón de gente como todos los demás. Claro. Y también hay médicos que tienen defectos y que hay que corregirlos. O sea, hay médicos en México que son muy autoritarios y que no aceptan que pidan una segunda opinión, por ejemplo, y se ofenden, lo cual está mal, porque incluso en la Carta de los Derechos de los Pacientes se habla de que eso es un derecho de los pacientes. Ahí cito el tema de lo que sucedió en el Hospital de las Américas, por ejemplo, que no le daban información a la gente. Yo digo que eso, bueno, a los familiares de los internados, ¿no? Sí, sí. Yo digo que eso es una violación a los derechos humanos, tanto del paciente como de los enfermos. Y eso es anterior a la pandemia. Y en ese sentido hay otras cosas que hay que mirar, porque, por ejemplo, en México mueren muchas veces, o por ejemplo, muchas veces dan a luz mujeres en la calle, y tú en la puerta de los hospitales. Así es. Y eso es anterior a la pandemia. Y eso se debe muchas veces a la desidia en la atención médica o en la atención de los administrativos y de distintos niveles del personal de los hospitales. Marcelo, yendo más al fondo, ¿no será que lo que nos falta es empatía? O sea, la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Eso es lo que no tenemos en México. Yo creo que sí, que definitivamente. O sea, que hay una cuestión de voluntad, en vez de decir cómo ayudo, cómo actúo de una vez, es más fácil de decir ahí arréglesela, ¿no? O sea, y en ese sentido, en la pandemia han pasado muchos casos de gente que ha muerto en la puerta de los hospitales. Algunos han muerto por llegar tarde, culpa de ellos, que llegaron tarde, pero hay otros que han muerto sin que los médicos hagan nada. Y sin que los reciban porque no tenían una cama. Cuando, por ejemplo, para mí lo que deberían hacer es recibirlo, hacer lo que puedan, ponerle oxígeno, ponerle un antibiótico, mientras llaman a otro hospital que lo pueda recibir para que en donde sí tengan cama. Ese simple trabajo, acá nadie se lo toma.
Y esa instrucción desde la Secretaría de Salud nadie la prevé, lo cual me parece inhumano, una atrocidad. Claro que es parte de negligencia médica y claro que tendría que estar penalizado. Con el tema de la empatía y de la voluntad, yo creo que eso se ve incluso con el tema de la impunidad y con lo que está pasando en el INE. O sea, yo me pregunto, si nosotros vemos cómo actúa o cómo opera López Obrador políticamente, yo creo que López Obrador genera huracanes para atacar a sus enemigos. Si quiere atacar el INE, lo ataca desde la mañanera, lo ataca con el Congreso, lo ataca quitándole el presupuesto, le quiere hacer una tarea para la que ahora el INE dice que no tiene dinero, y además manda gente a manifestarse en la puerta del INE. Mientras tanto, del otro lado, de la oposición, de la sociedad civil, de la alianza de los tres partidos, nadie es capaz de salir de Twitter. Nadie es capaz de ir al INE a manifestarse. Yo creo que la forma de defender al INE tendría que ser que hoy hubiera 2 o 3 millones de personas en la calle defendiendo al INE. Claro. Bueno, no entiendo por qué la gente de López Obrador sí puede ir a manifestarse al INE, pero el resto de la ciudadanía, el resto de la oposición, la alianza, quienes articulan la alianza, parece que no tuvieran pierna o que vivieran lejísimo del INE, como si el INE estuviera en Ushuaia, suponga, o en Toronto, y no pueden ir. Yo creo que veo hoy un montón de columnas, por ejemplo, que hablan de que, bueno, viene un huracán, viene una tormenta con lo del INE. Yo creo que hay que tener una cosa muy clara con el INE. Si López Obrador acaba con el INE, acaba con la democracia. Exacto, acaba con la democracia mexicana. Y la democracia se defiende en las calles. ¿Qué ejemplo podemos tomar para eso? Supongamos uno muy fácil. ¿Cómo recuperó la democracia argentina? En la calle. Las dictaduras se van cuando no pueden gobernar más. Las dictaduras no se van cuando alguien viene y le pide por favor que se vayan muy correctamente. Ahí está el ejemplo de Venezuela. Se lo pueden pedir todo lo que quieran y no se van a ir. Las dictaduras se van cuando no pueden gobernar más. Sin una sociedad en la calle, sin una sociedad que presione por lo que debe ser, ni se va a poder juzgar a los responsables de la pandemia, ni se va a defender al INE, aunque yo veo muchos diputados y muchos senadores que justifican su dieta poniendo tweets que defienden al INE, o poniendo que tendrían que ser juzgados los responsables de la pandemia. Sí, eso puede ser una forma muy cómoda, muy bonita de decir, esta es mi posición, esta es mi contribución, un tuit, pero eso es muy poco y no alcanza para nada. Mañana va a salir en el Punto Crítico una columna mía donde hablo sobre este tema, y yo digo que lo que están haciendo frente a esos temas la oposición es como si quisieran parar el huracán Vilma, que fue el peor que le pegó a Cancún, con palitos de cerillo colocados en la arena. No alcanza. También veo como, por ejemplo, los tres partidos de la alianza PAN, PRD y PRI tratan de, con mucho esfuerzo, a ver cómo superan los egos personales y conforman la selección mexicana. Un equipo donde todos tengan puesta la misma camiseta más allá de los partidos. Sí, esto me parece muy importante. Nada más que López Obrador juega fútbol americano. No está jugando al fútbol. Mientras estos otros preparan la selección mexicana de fútbol, el otro viene con un equipo de fútbol americano. Entonces, en ese sentido, creo que para poder acabar con la impunidad, en la pandemia en el libro lo menciono muy brevemente, por ejemplo, pero el libro tiene una contraportada de Adrián Levarón que habla de que también hay otras pandemias como la de la violencia en México. Así es. Y la violencia no se va a acabar si toda la sociedad no toma el problema como algo propio.
En Colombia, por ejemplo, los mexicanos, los empresarios se involucraron en ver cómo construir un plan para que haya paz o en contra del narcotráfico o en contra de los extraditables, cuando empezaron a secuestrar empresarios. Bueno, ojalá no haga falta eso, ojalá no lleguemos a eso, ojalá se aprenda de experiencias en otros países. De otros países. Y tanto los empresarios, los distintos sectores, puedan ver que el tema de los desaparecidos es un tema atroz, que el tema de la fosa es algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo, y que por lo tanto el tema de lo que sucedió en la pandemia, incluido la impunidad de las autoridades que mandaron a morir a los mexicanos así con instrucciones como que no hace falta el cubrebocas, síganse abrazando. Los detentes, las detentes no van a ser juzgados mientras no participe toda la sociedad. Mientras... Oye, ¿dónde te puedo encontrar en redes sociales? ¿En dónde te puedo seguir? Bueno, yo uso la cuenta de Twitter de la fundación que tenemos, que yo presido, que es Fundación Conciencia y Dignidad, FCONS YDIG. Conciencia y Dignidad. Sí, correcto. En Twitter. Oye, en Twitter. Y tu libro lo puedo comprar en Amazon, ¿verdad? Sí, el libro se puede adquirir en Amazon. En el sitio de México se vende en pesos mexicanos y no te cobran el envío, lo cual está bastante bueno, digamos, ¿no? Y te voy a decir una cosa que para mí es lo más fácil, el ebook. El ebook tú lo compras, el libro digital, lo tienes en 1 minuto en tu computadora y lo puedes disfrutar, en fin, con gran alegría teniendo el libro digital, te lo puedes llevar a donde vayas y seguir leyendo en el coche, si no vas manejando, claro, o en una reunión, o en fin. A mí, bueno, te voy a decir que yo ya prefiero los libros digitales. Bueno, pero, incluso ¿sí? Amazon te permite como autor poner la opción si uno quiere permitir que el ebook lo pueda compartir, compra el ebook y se lo pueda prestar a algunos amigos por 15 días. Yo le puse que sí, que lo puedan compartir. Esa es otra ventaja del ebook. Aunque a mí el libro, físicamente, mi libro me gusta mucho, se ve muy bien, porque tiene 450 páginas, tiene un buen lomo, se ve respetable en el sentido de que se ve mucho trabajo. Pero ¿sabes qué, Marcelo? No es que se vea respetable, es que es respetable. Yo te felicito mucho por este esfuerzo. Creo que es un libro importante que debemos de leer los mexicanos y que finalmente el tema del libro es, estamos de veras sin la participación ciudadana necesaria para poder hacer que este tipo de cosas no sucedan. Yo te agradezco muchísimo, Marcelo Fabián Monjes, que hayas estado con nosotros. Espero que vuelvas pronto, no solamente a hablar del libro, sino a hablar de otros temas. Y les recomiendo a todas las personas que nos están viendo el libro, Los aprendizajes de la pandemia, las consecuencias de un manejo criminal, de justo nuestro invitado de hoy, Marcelo Fabián Monjes. Marcelo, pues, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, querida Tere. Gracias por tu función social. Gracias por el papel que ejerces en esta sociedad y por decir claramente que hace falta la participación social. Así es. Hace falta que todos seamos protagonistas. O sea, las cosas no se arreglan nada más siendo espectadores. Así es. Entonces, también para los que quieren hacer la selección mexicana de fútbol en lo político, también hace falta que tengamos jugadores o ciudadanos
que todos quieran ser protagonistas. Así es, Marcelo, de verdad me dio mucho gusto platicar contigo, te felicito mucho por tu libro, yo creo que vas a tener mucho éxito porque hay muchos mexicanos que tendrán mucho interés en conocer qué pasó en este momento en nuestro país, en estos años tan duros, cuando hemos tenido pérdidas todos cercanas, familiares, hermanos, amigos queridos que se han ido y que este problema tiene que ver con un manejo, como tú lo dices, criminal de la pandemia. Te mando un abrazo muy cariñoso, mis felicitaciones y te espero pronto aquí en el programa. Un abrazo, Tere, te agradezco mucho y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por habernos seguido en este especial del Rapidín, hoy con Marcelo Fabián Monjes. Le vuelvo a recordar el nombre del libro, Los aprendizajes de la pandemia, las consecuencias de un manejo criminal. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Tere. Un abrazo. Gracias, bye. Gracias.